pasen a sus clases. Por ahí está Nela. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en Efesios. Continuamos en nuestra enseñanza de Efesios. Y hoy el tema se las trae. Se las trae porque hoy les vamos a dar duro a las mujeres. Tranquilas, mujeres, la otra semana le toca a los hombres. Así que los hombres no se van a salir con la suya tampoco. Nela y yo cumplimos en diciembre 18 años de casados. Y puedo decirles que estamos aquí solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Déjenme contarle una historia cuando éramos novios. No, de hecho fue una de las primeras citas que Nelly y yo tuvimos. Ahora voy a hablar de ella que salió. Estábamos empezando a salir y una de las primeras citas, yo era un cristiano, en Costa Rica decimos sancochado. O sea, ni sí ni no. Estaba ahí como en el medio. Y Nela no era cristiana en ese momento. Ella había crecido en el catolicismo, pero todavía no tenía una relación con Cristo. Yo tampoco. Salimos a una cita y yo le pregunto, ¿usted cómo se ve en el futuro? ¿Qué piensa acerca del futuro? Y su respuesta fue, yo me veo sacando mi carrera profesional, estudiando, trabajando duro y como a los 35, 40 años tener un hijo. Y yo me sorprendí de la respuesta porque fue una respuesta sumamente feminista. Y le dije, ¿y dónde calza en todo esto un hombre, un esposo? Yo no necesito un hombre para vivir la vida. Y yo dije, Dios mío, hay que salir corriendo de aquí. Y por eso les digo, por la gracia de Dios, estamos aquí. ¿Qué cambió en Nela? ¿Qué cambió en mí? Por supuesto, entender, reconocer a Cristo como el centro de nuestra relación. Y hoy el tema es acerca del rol de la mujer, de la esposa en el matrimonio. Pero antes de ir ahí y entender cómo podemos vivir en estos roles, tenemos que entender el contexto de lo que Pablo viene hablando en el libro, en Efesios, porque muchas veces se ha hecho tanto daño al decir las esposas tienen que sujetarse al marido sin entender el contexto de lo que enseña ese pasaje, porque hay un orden establecido por Dios, y si no entendemos ese orden, se va a abusar de este pasaje, y se hace muchísimo. Entonces lo primero que ven en esta imagen, ese es el orden teológico del pasaje. Ese es el orden que Pablo viene hablando. Yo no puedo agarrar un versículo y dar una enseñanza en ese versículo y sacar todo lo que viene antes. Porque si yo enseño un versículo sin contexto, se vuelve un pretexto. Recuerden esto, somos una iglesia bíblica y es importante entender que usted no puede enseñar en un versículo sin entender el contexto, lo que está antes, lo que dice, la línea que viene enseñando el autor. Entonces, en este pasaje, lo primero que venimos hablando, y hablamos la semana pasada, fue la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es el poder para obedecer. Yo no puedo obedecer si yo no tengo al Espíritu Santo. Eso es lo más obvio en el cristianismo. Si yo no nazco de nuevo, ya hemos aprendido esto, si yo no tengo a Dios, al Espíritu Santo, ese poder, esa fuente de poder, como hablamos la semana pasada, yo no puedo obedecer. Eso es lo primero que Pablo viene enseñando. Y después Pablo habla
e introduce el tema de la sujeción. La sujeción es el amor sacrificial y la renuncia al egoísmo. Son frutos de una vida gobernada por el Espíritu Santo. Por eso el pasaje que vamos a ver hoy de que las mujeres estén sometidas a sus maridos empieza desde la llenura del Espíritu Santo. Una esposa no se puede someter a su marido si no está llena del Espíritu Santo. Después, ahí la imagen ven Cristo y el Evangelio. Ese es el fundamento y el centro de este pasaje. El fundamento del matrimonio es Cristo. Por eso les decía que Nelly y yo tenemos 18 años de casados solo por la gracia de Dios. Porque hicimos que Cristo sea el centro. Si Cristo no es el centro de un matrimonio, no va a funcionar. No va a funcionar. Solo a través de Cristo. Y su obra que es el Evangelio. Ambos cónyuges son pecadores que necesitan la gracia, el perdón y el poder transformador del Evangelio. Eso es el fundamento del matrimonio. Después, el modelo que nos presenta Pablo aquí es Cristo y la iglesia. Ese es el estándar, ese es el ejemplo. Siempre cuando la Biblia habla de Cristo y la iglesia, representa un matrimonio. Representa que Cristo es el esposo de la iglesia. Y ese es el modelo para nosotros, para el hombre como cabeza y para la mujer que se somete a ese liderazgo. La mujer es como la iglesia, como nosotros como iglesia nos sometemos a Cristo. Y es lo mismo que la palabra de Dios enseña acá. Entonces ese es el modelo. Cristo establece el modelo del amor sacrificial y la iglesia establece el modelo de una respuesta respetuosa y sujeta. Y ahora sí, ya entramos en el tema de hoy, la esposa, que es una sujeción respetuosa, como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero vamos a hablar de qué es esta sujeción, porque esto se ha salido mucho de contexto. Vamos a enseñar qué significa correctamente. La esposa es llamada a reconocer, apoyar el orden establecido por Dios, respondiendo a su esposo con respeto, como parte de su obediencia a Cristo. Ya vamos a hablar de eso. Y después tenemos, por supuesto, el esposo, que es lo que representa a Cristo y lo que Cristo hizo por su iglesia. ¡Wow! Y aquí sí es fuerte, porque ¿qué hizo Cristo por su iglesia? Se entregó por ella, la amó, se sacrificó por la iglesia, por nosotros. Y ese es el llamado para nosotros, los esposos. Entonces, el matrimonio cristiano refleja y hace visible el Evangelio. Vea qué hermosa imagen cuando nosotros vivimos en el modelo, en el orden establecido por Dios. Reflejamos el Evangelio como un matrimonio. No se refleja perfectamente porque somos dos pecadores viviendo juntos, pero estamos en el proceso de ir creciendo a través de la fidelidad y la gracia del Evangelio. Entonces el Espíritu da el poder, Cristo y el Evangelio ponen el fundamento, la relación entre Cristo y la iglesia establece el modelo y el matrimonio hace visible ese mensaje. La semana pasada vimos sean llenos del Espíritu Santo. La llenura se manifiesta, ¿se acuerdan? En una comunidad que adora, que es agradecida, una iglesia que abandona el egoísmo y reconoce el orden de Dios. Y ese es el tema de hoy, reconocer el orden de Dios. Hogares donde esposas y esposos cumplen sus responsabilidades delante de Cristo. Ese es el orden.
Francisco, usted puede subir un poco al aire, como que se está calentando aquí, si me hace el favor. Efesios 5:22 no comienza, aquí Pablo no comienza con un tema nuevo, estamos siguiendo el contexto de lo que viene hablando y enseñando Pablo. Pablo está mostrando cómo se ve la llenura del Espíritu Santo en el hogar. Gracias, Francisco. La llenura del Espíritu Santo se tiene que ver reflejada en el hogar. Cuando el Espíritu Santo gobierna en el hogar, el matrimonio refleja la relación entre Cristo y su iglesia. La esposa responde con sujeción respetuosa y el esposo ama con entrega y sacrificio. Un matrimonio lleno del Espíritu Santo hace visible el Evangelio. Cuando el matrimonio está lleno del Espíritu Santo. No perfectamente, porque somos pecadores, pero de una manera real y creciente, es que está en el proceso. Ok, en el verso 21, estamos en el capítulo 5, verso 21, dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Para entender correctamente la sumisión, en este caso, de las esposas, en Efesios 5, primero debemos regresar al diseño original de Dios para el matrimonio, que eso está en Génesis 2, donde Dios crea al hombre y la mujer, Dios da dignidad a la mujer y Dios establece el orden complementaria en los diferentes roles. Dios es el que establece el matrimonio. Usted no se ha preguntado, pero ¿qué es esta cuestión del matrimonio? ¿Por qué tenemos que vivir con una pareja y la familia y todo esto? Dios es el que creó el matrimonio, la familia. Y una de las cosas más atacadas por el diablo en este momento es la familia. Es la familia, es la identidad de nuestros jóvenes. Las mujeres a través del feminismo, los hombres a través del machismo, de no entender el orden establecido por Dios. ¿Y por qué pasó eso? Por supuesto, el pecado distorsionó completamente este diseño. Pero Cristo no elimina el matrimonio, sino que a través de Cristo, Él quiere que la relación matrimonial sea transformada y vuelva una vez más a ese diseño original. Entonces en Génesis 2 establece que el matrimonio fue diseñado por Dios antes de la caída del pecado. La mujer es la ayuda correspondiente al hombre, no es inferior en nada, en absolutamente nada. Ambos comparten la misma naturaleza y dignidad, como dice Génesis 2:23, hueso de mis huesos, carne de mi carne. El matrimonio forma una nueva unión permanente. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y ambos llegan a ser una sola carne. Y como consecuencia de la caída, el pecado distorsionó este diseño. Y a través del pecado, el problema principal que se da en el matrimonio es que la mujer tiende a disputar la autoridad del hombre. Ese es el pecado de la mujer. Por naturaleza caída, pecaminosa, ella no quiere sujetarse a ese liderazgo. Eso solo se hace a través de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Pero una mujer naturalmente no va a querer hacer esto. Nunca. Como lo que me respondió Nela de novios. Pero bueno, yo ya la perdoné. ¿Y cuál es el problema del hombre? El hombre quiere ejercer autoridad abusiva sobre la mujer. La quiere estripar, la quiere usar, la quiere controlar. Y puedo seguir la lista. Pero el llamado en Cristo y a través del Espíritu Santo es entender esos roles y empezar a vivir
en ese orden de diseño original que Dios creó para la familia y para el matrimonio. Bueno, entonces el tema en esta mañana es la esposa que honra el diseño de Dios. Como seguimos el orden de Efesios, y ahí sí, les toca primero a las mujeres, así que les toca aguantar hoy. Estamos en Efesios 5 y vamos a estar en los versículos 22 al 24. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. La idea central es que la esposa honre el diseño de Dios cuando, bajo el señorío de Cristo y el poder del Espíritu Santo, responda voluntariamente y respetuosamente al liderazgo de su esposo. Voluntariamente y respetuosamente. Entonces el primer punto en esta mañana es, el llamado de la esposa es una sujeción voluntaria. Hombres, esto es voluntario. Yo no puedo obligar, usted no puede obligar a su mujer a respetarlo, a que se sujete. Eso es algo que tiene que venir de ellas a través de entender el llamado de Cristo en su vida. Aquí, este pasaje es para las esposas. No es para que usted se lo saque como una tarjeta roja cada vez que ella le dice algo, o para que se lo restriegue en la cara. Usted se tiene que sujetar. Eso dice la Biblia. No, esto es a las mujeres. Usted se hace a un ladito. Ya después hablamos nosotros con todo eso. Entonces el primer pasaje dice, 22, las mujeres estén sometidas a sus maridos como al Señor. Recuerde que la palabra someterse acá es colocarse bajo un orden establecido, que es el orden de Dios. Aquí no está hablando de que una mujer se someta, es que es menos digna, tiene menos valor, no es nada de eso. Someterse es que voluntariamente entiendo el orden establecido por Dios y me coloco bajo ese orden. Como en cualquier compañía, hay un orden establecido, está el administrador, el jefe, el gerente, el jefe de departamento, ahí está el empleado, mi supervisor, y es un orden. Aunque en el mundo sí, ellos venden la idea de que es piramidal y el que está arriba es el que tiene más valor, pero en esto no tiene nada que ver con el valor. Es el orden que Dios estableció. No es inferior, no es inferior en dignidad, no tiene nada que ver con eso. Después dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Ponga atención acá, a sus propios maridos. Pablo no está ordenando que todas las mujeres se sometan a todos los hombres, porque he escuchado enseñanzas de iglesias que enseñan esto, y esto no es así. La mujer se somete a su marido. No es que la mujer se somete a los hombres en general. Eso no tiene nada que ver. Usted, mujer, esposa, usted no tiene que someterse a nadie más que no sea a su marido. En la iglesia es diferente. En la iglesia se someten al liderazgo de la iglesia, pero no en la forma que se someten a su marido. Su marido es su líder. Y ese es el orden. No nadie más de ahí. Como que un hombre fuera de su casa, que no sea su esposo, llega y le diga a usted, se tiene que someter porque usted es mujer. No,
Eso no es bíblico. Está hablando de la relación particular del pacto matrimonial acá. Y después dice, como al Señor. La esposa no se somete porque su esposo sea perfecto, porque siempre tenga la razón o no, o lo merezca. Usted se somete en obediencia a Cristo. Lo hace como una expresión a la fidelidad a Cristo. Porque si usted está esperando que su esposo sea perfecto, ahí va a seguir esperando. Nunca va a llegar ese día. Usted lo hace en obediencia a Cristo. Como al Señor, tampoco significa que debe obedecer al esposo exactamente como obedece a Cristo. El esposo no sustituye a Cristo en nada, nada más dice, como a Cristo. Si el esposo exige pecado, encubre abuso o contradice claramente la palabra de Dios, la lealtad de la esposa pertenece primero a Dios. Si este esposo contradice la Biblia, la quiere llevar a cualquier tipo de pecado, abuso, usted no tiene que someterse a nada de eso. ¿Por qué? Porque su sometimiento primero es a Cristo, como todos nosotros. Hay que tener esto claro. Por ejemplo, vamos a darnos unos ejemplos. La sujeción bíblica es esto. Reconoce la responsabilidad de liderazgo confiada a su esposo. Lo trata con respeto, no con desprecio. Busca apoyar su dirección piadosa. Expresa sus opiniones con sinceridad y sabiduría. Procura la unidad en lugar de luchar continuamente por el control. Descansa finalmente en la autoridad y el cuidado de Cristo. Y ahí está la clave. Usted descansa en Cristo. No significa que nunca pueda estar en desacuerdo con su marido. El asunto no es si usted expresa desacuerdo. Aquí la cuestión es cómo usted reacciona al desacuerdo. Es hacerlo con respeto, con dignidad. Una esposa puede presentar razones mejores que las del esposo, mejores argumentos, y que comúnmente se da muchísimo, que la esposa tiene razón en muchas decisiones. Su sujeción no le exige fingir una mala decisión. Puede aconsejar, advertir, preguntar y confrontar. Todo esto es parte de, pero hacerlo respetuosamente. El esposo que entiende los roles necesita la sabiduría de su esposa. ¿Por qué? Porque cuando Dios diseñó el matrimonio, Dios puso a la mujer porque el esposo la necesitaba, era el complemento, es el complemento, es la ayuda adecuada para el esposo. Dos cabezas piensan mejor que una. La mujer ve el mundo diferente a los hombres, completamente. Y Dios lo diseñó de esa forma. No sé si un día ustedes han escuchado una enseñanza de no sé si es pastor o doctor, donde él explica el cerebro de la mujer versus el cerebro del hombre. Es buenísimo. Un día se lo voy a buscar. Nosotros somos de la luna y ustedes son de Marte. Y Dios lo hizo así porque así nos complementamos. Entonces, ¿qué no es sujeción? Todo lo que es abuso físico. Usted no tiene que someterse a nada de eso. Absolutamente nada. Eso que decían la tradición de que usted se tiene que quedar ahí hasta la muerte, de que la muerte lo separe, eso no es bíblico. Con un esposo abusivo. Abuso físico, abuso sexual, abuso verbal, abuso económico.
Eso no es sujeción. Un hombre que controla cada amistad, cada conversación, cada movimiento de la esposa, eso es abuso. Que la aísla de su familia, de la iglesia, que le exige participar en pecado, eso no es someterse a un esposo. Usted no tiene que hacer nada de eso. Que la silencia, que usa más bien la Biblia o este tipo de pasajes para intimidarla, para manipularla. Mira, yo no puse el pasaje aquí, me he olvidado. La trata como una persona inferior. Esto no es sujeción. Un esposo que busca protección, una esposa que busca protección ante abuso, no está necesariamente rebelándose contra el diseño de Dios. Este tipo de cosas tenemos que hablarlas y denunciarlas. La esposa honra al esposo porque primero honra a Cristo. Y cualquier tipo de este abuso, ahí no está Cristo. Ahí no hay nada de Dios. Y esto hay que denunciarlo. No se puede quedar callada ante este tipo de cosas. Entonces, tengamos claro qué es sujeción. Entonces, vamos al punto 2, para avanzar acá. Dice el punto 2. Reconoce el liderazgo establecido por Dios. Reconoce el liderazgo establecido por Dios. Y el pasaje 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Y aquí empieza hablando sobre la cabeza. El marido es cabeza. La próxima semana vamos a hablar más en detalle de esto, pero cabeza lo que comunica aquí es autoridad. Pablo utiliza mucho esta imagen, es una imagen metafórica. Él utiliza mucho esta imagen de Cristo como cabeza para la iglesia, que es la autoridad, la supremacía. Cristo, cabeza de la iglesia. Pero cabeza no significa que usted vaya a ser un dictador o el dueño de su esposa, la persona de más valor, o alguien que toma solo las decisiones sin escuchar a su esposa, o una autoridad independiente de Cristo. La cabeza no existe para aprovecharse del cuerpo. La cabeza más bien es la que cuida, protege, ama a su cuerpo. Está inseparablemente unida a él y debe procurar su bienestar. Así que ser cabeza no significa ser el que se sirve primero, sino asumir primero la responsabilidad de amar, sacrificarse por el cuerpo. Eso hace la cabeza. Un esposo que exige el título de cabeza, pero rechaza el sacrificio que acompaña esa responsabilidad, quiere la posición sin aceptar el modelo de Cristo. Así que la responsabilidad de liderazgo del esposo no elimina la sabiduría de la esposa. Y aquí a los esposos, cabezas sabias, es el que escucha cuidadosamente a su esposa, el que reconoce sus limitaciones, el que busca consejo, el que valora los dones de su esposa. El esposo no debe utilizar "soy la cabeza" como la frase para terminar toda conversación o todo argumento. Puede haber momentos donde sí, el esposo tenga que tomar la última decisión o una decisión difícil, pero no significa que tenga que ignorar lo que dice la esposa. La meta no es demostrar quién tiene la última palabra, sino procurar juntos la voluntad de Cristo. Y el pasaje continúa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Aquí vemos una vez más la relación entre Cristo y la iglesia. Este es el patrón establecido, Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza
y la iglesia responde conociendo o responde a su autoridad. Sin embargo, la analogía no es absoluta. Pablo no está diciendo aquí que el marido sea el salvador de la esposa, o que sea perfecto como Cristo, o que posea autoridad divina, o que tenga derecho de controlar cada aspecto de la vida de la esposa. Cristo es cabeza de manera perfecta. El esposo no. El esposo solamente refleja ese modelo de forma muy limitada y bajo la autoridad de Cristo. Así que esposas, por favor, no tenga la expectativa de que el hombre va a cumplir todo como Cristo. No, eso solo cuando muramos y estamos en la presencia de Él. Cristo no utiliza su autoridad para destruir o explotar a la iglesia como cabeza. Él salva, protege, alimenta y cuida el cuerpo, y ese es el llamado de nosotros. Por lo tanto, cualquier liderazgo del esposo que maltrate, degrade o destruya a la esposa contradice el modelo que dice representar. Entonces, ese es el modelo y es un estándar muy, muy alto. Y vamos a hablar más en detalle de eso la próxima semana, si Dios lo permite. El punto 3 dice que la esposa refleja la relación de la iglesia con Cristo. El versículo 24 dice así: pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Pablo presenta esa relación como el modelo, ya hablamos de esto, y es una disposición consciente y respetuosa para reconocer ese liderazgo establecido por Dios dentro del matrimonio. Pero también dice, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. La esposa refleja la respuesta de la iglesia. Apoya el liderazgo de su esposo, procura la unidad, evita una actitud habitual de competencia o desprecio. Y esto es tan común en los matrimonios y hay tantas crisis, problemas por esto, porque están compitiendo por ver quién manda. Si la esposa entiende, déjeme decirlo así, si los cónyuges entienden cuál es su rol y su diseño, y el esposo cumple ese diseño como Dios dice, y ama a su esposa de forma sacrificial y verdadera, ¿qué mujer no quisiera someterse a un hombre así? Pero empieza por nosotros. Cuando un hombre ama verdaderamente y se entrega por su esposa, cualquier mujer va a querer someterse a ese liderazgo. Y aquí Pablo está hablando a las esposas. Pablo no ordena al esposo imponer la sujeción, sino amarla sacrificadamente. Este texto va dirigido a la mujer, pero es muy fácil para nosotros sacárselo cada rato. Cada cónyuge debe concentrarse en su propia responsabilidad delante del Señor. Usted, hombre, en amarla a ella como Cristo amó a la iglesia, y usted, mujer, en sujetarse a ese hombre de manera respetuosa. En lugar de estar viendo el pasaje del otro, vea el pasaje que le toca a usted, no el de la otra persona. Y dice que así como la iglesia está siendo sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo en todo a sus maridos. La sujeción alcanza todas las áreas legítimas del matrimonio,
Pero no significa que esto sea obediencia absoluta. Ya hablamos de esto, no incluye pecado, abuso, peligro o desobedecer a Dios. Nada de esto. Una manera precisa de expresarlo, que ese todo significa en todas las áreas legítimas del matrimonio, pero siempre bajo la autoridad suprema de Cristo. El esposo se sujeta a Cristo, la esposa se sujeta a ese liderazgo porque él está sujeto a Cristo. Si él no está sujeto a Cristo y trae cualquier tipo de pecado a su vida, usted no tiene que sujetarse a eso. La esposa honra el diseño de Dios cuando responde al liderazgo de su esposo siguiendo el modelo de la iglesia ante Cristo, sin dejar de reconocer que Cristo es su autoridad suprema. Y ya vimos que la vida llena del Espíritu Santo produce gratitud y adoración y una disposición de renunciar al egoísmo. Y ahora Pablo nos lleva a esta verdad, donde nuestro carácter se ve expuesto aquí, donde en el hogar. Y ahí es donde cuesta más. En el día a día, donde estamos viviendo las 24 horas con esa persona. Ahí es donde sale el verdadero carácter, el verdadero yo. Y ahí es donde necesitamos más de la llenura del Espíritu Santo. Y aquí, dirigiéndose a las esposas, en este pasaje déjeme darle más aplicaciones. Mi manera de hablar responde o demuestra respeto a su esposo. Y aunque ese hombre no esté sometido a Cristo, la palabra nos llama o las llama a respetarlo. A respetarlo. Recuerde que el respeto no significa decirle sí a todo, estar de acuerdo en todo, pero respeto es saber cómo usted se expresa, cómo usted responde, cómo usted actúa. Y aquí quiero también hablarle a las solteras. Yo creo que solo tenemos una. Pobrecita, le va a tocar. ¿Estás buscando un hombre que tiene el carácter de Cristo? Porque si está buscando solo una cara bonita, eso no es suficiente. Se lo digo con todo el amor del mundo. Busque a un hombre que ame a Dios. Busca a un hombre que ama a Dios. Y no vas a sufrir en la vida. Si me preguntan como pastor, pastor, ¿qué piensa? Ay, véalo qué lindo, véalo cómo hace, véalo cómo camina. Ama a Dios. Es Cristo lo primero. Empiece bien, hágalo bien. Ore, ore, ore. Y si ese no es el hombre, dígale a Dios, quítalo de mi vida, sácalo. Hágalo desde ya. Si usted tiene 15, si usted tiene 13, si usted tiene 18, tiene 25, ore y ore y ore por su esposo. Que sea un hombre que Dios sea lo primero en su vida. Porque si este hombre ama a Dios, te va a amar. Te va a amar. Pero si es una cara bonita, solo un estuche por fuera, mucho cuidado, mucho cuidado. Hombres solteros, ¿me estoy convirtiendo en alguien capaz de liderar mediante servicio, amor y sacrificio? Sí. El llamado para el hombre es ser líder. Y ser líder es ir primero, es amar primero, es sacrificar primero, es cuidar, es proveer. Por eso hay que ir pensando en el futuro, cómo voy a proveer para mi familia. Si anda usted enamorado por ahí, viendo chiquillas por todo lado, usted está pensando en que tiene que mantenerla y que después vienen los hijos. Está pensando en qué va a estudiar
¿En qué va a trabajar? En su futuro. Póngase a pensar en eso y deje de andar pensando en otras cosas. Empieza a ser un líder y esta responsabilidad nos toca a nosotros como padres, como mamá, como papá. Si usted tiene hijos varones, enséñelos desde ahora a ser hombres de bien y a ser líderes. Esa mamá que le recoge el plato al carajillo, que le sirve, que le lava la ropa, que le hace todo, usted está criando un inútil en lugar de un líder. Eso es lo que usted está haciendo, mamá. Usted sabe que la mujer es la que pasa de una generación a otra el machismo. La mujer es la que enseña el machismo a sus hijos. No es el hombre, es la mujer. Y más en esta cultura en la que vivimos nosotros, machista, cultura hispana, macho, pelos en el pecho, sombrero ahí, yo soy el que mando aquí, golpea la mesa donde entra. Eso no tiene nada que ver con ser un líder, un hombre. Nada que ver. Pero mamá, enseñe a sus hijos a ser un hombre. A usted le toca, ahora que están pequeños. Papá, a nosotros nos toca demostrarlo con el ejemplo. Ejemplo de sacrificio, de amor, de respeto, como nosotros tratamos a nuestras esposas. Ellos van a hacer exactamente lo mismo en la siguiente generación. Si usted es divorciada o es madre soltera, usted no necesita de un hombre para estar completa. Viva la etapa en la que está con plenitud. No piense que porque no tiene un hombre a su lado, le hace falta algo. Usted está completa, plena, satisfecha, cuando ha permitido que Cristo sea el centro. Cuando Cristo es el centro de su vida, usted no necesita nada más. Si Dios le manda un buen hombre, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. No significa que es malo desearlo, orar por eso, pero tampoco se echa a morir, a deprimir. ¡Ay, estoy sola en la vida! Que Cristo sea el centro, que Cristo sea su plenitud, que Cristo la complete. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Si Cristo es nuestro todo, y si estás con alguien, tiene que ser Cristo lo primero, el centro, el fundamento. Y si usted no tiene una pareja, tiene a Cristo. Y si tu esposo no es creyente, igual tiene que respetarlo. Y a usted le toca modelar el evangelio en el hogar. Primera Pedro 3, 1 y 2 dice que a través de su testimonio usted puede alcanzar a esa persona para Cristo. No andar atrás de él argumentando, molestando, recitándole un montón de sermones todos los días. Sea ejemplo. Sea ejemplo de una mujer piadosa, respetuosa. Por supuesto con límites, con sabiduría. No significa que usted no tiene que dar su opinión, quedarse callada, pero con respeto, como lo dice 1 Pedro 3, 1 y 2. Si usted tiene desacuerdo con su esposo, mujer, no lo critique. No lo critique. No hay nada que haga más daño a la identidad de un hombre que su esposa lo pase criticando día y noche. No hay nada que emigre más a un hombre que la persona que supuestamente tiene que amarlo y respetarlo, lo pase criticando, emigrando.
respeto. Eso es apoyar. Si usted responde por heridas, por temor, por orgullo, tiene que hablarlo, tiene que sanarlo, tiene que ir a Cristo. Ayude a crecer a su esposo en su liderazgo. No desprecie, por supuesto que todos los hombres tenemos debilidades, pero usted está ahí para ayudarlo, no para estriparlo. Está ahí para ayudarlo. Y recuerda que su seguridad final descansa en Cristo. En Cristo. Y yo puedo decirle, Nela puede decirle, que esa mujer feminista que me dijo en la primera cita que no quería un hombre a su lado, que no lo necesitaba, que solo quería que le diera un hijo, es una mujer que a través de los años ha aprendido a someterse a mi liderazgo y que yo he aprendido a amarla. ¿Ha sido fácil? No. Hemos cometido un montón de errores, muchísimos. Crisis también. Pero por la gracia de Dios, cuando Cristo es el centro, aquí estamos. Criando 3 hombres. Y enseñándoles a ser futuros líderes para sus familias. Así que la esposa que honra el diseño de Dios no pierde su valor, su sabiduría ni su voz. Está bajo el señorío de Cristo, reconoce voluntariamente el liderazgo de su esposo y refleja la respuesta de la iglesia ante Cristo. Esta sujeción no nace de la inferioridad ni del temor, sino de una vida llena del Espíritu Santo, que confía y por encima de todo se somete a Cristo. Y así el matrimonio deja de ser una lucha por el control y se convierte en un testimonio visible del Evangelio. Eso es lo que produce cuando ambos nos sometemos al diseño establecido por Dios. El Evangelio se expresa ahí. Amén. Así que tranquilas, la otra semana le toca a los hombres. Así que los quiero ver aquí a todos, no se vayan a zafar, ¿ah? Vamos a poner el pecho, valientes. Gloria a Dios. Vamos ahora a adorar a Dios a través de las ofrendas. Voy a pedirle que se pongan de pie. Si en paz como un río mi senda está. Déjeme cerrar este tema en oración. Señor, gracias porque qué hermoso que es el diseño bíblico, el orden. No hay nada más hermoso, Señor, que ver una familia que ha hecho de Cristo el centro, un matrimonio, Señor. Que podamos crecer, aprender juntos acerca de este orden, Señor. Ayúdanos a ser hombres, líderes conforme a tu voluntad, que aman sacrificialmente. Y oro por mis hermanas, por cada esposa, para que les guíes a través de la llenura del Espíritu Santo a poder sujetarse al liderazgo. Yo sé que muchas de ellas no la tienen nada fácil con esposos que no son creyentes, Señor. Pero oro que en medio de esos momentos difíciles, Señor, que tu gracia, tu presencia y tu amor se vean reflejados en su carácter, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en este diseño y a hacer familias y matrimonios que reflejen a Cristo, que reflejen el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.